Ahora Ahora sí. sí, ahora sí. Bienvenido, hermano. Aplausos para esta leyenda radial que hoy engalana nuestro programa especialísimo. Qué mejor que celebrar los 100 años de la radiodifusión en Venezuela y en el Zulia con Albert Así G. es. Más de 3 décadas haciendo radio. Buenas tardes, hermano. Bienvenido a este su programa. Todo Buenas tuyo. tardes desde Venezuela. Gracias, hermano. Complacido de esta invitación para mí, me honra. No, para nosotros es un honor, un placer. Vamos a pasar muy bien. Te llegaron cualquier cantidad de preguntas por la mensajería. Vamos a esperar a darle respuesta al público que tanto se lo merece. Pero vamos a hablar un poquito de la carrera de Albert Hicks. Nació en Caracas, 1970, dice aquí, la década del 70, la década prodigiosa de la música. Pero criado en Maracaibo, sus padres Eulalia Valencia y Silfredo Rincón. Tiene dos hijos, Albert José y Ani Nazaret, que me corrija si no es así. Tus Sí, sí, hermanos así es. Silfredo, Omar, Lenny, Freddy, Ami y Marixa. Albert G, para los que no conocen, locutor y productor de radio y televisión profesional, graduado en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones por allá por la década de los 90. Sí, Su casi al primera final de la emisora, noventa. casi al final, ok, que me corrija, su primera emisora fue en América 95.5. Ya vamos a extender eso. Luego estuvo en Reloj, OK, Sabor, Metrópolis, Fabulosa, Fantástica, Éxito de la Super 93 hasta el 2003. Luego lo invitan a formar parte como productor de emisora favorita en Cabima. Un abrazo a mi gente de Cabima, la millonaria. Hasta el 2006. Luego forma parte del staff de locutores de la emisora Extrema. Hasta el 2017, donde hace una pausa. En el 2019 llega como productor y locutor de la FM Exitosa. Hasta el 2021, donde hace otra pausa. Y vamos a hablar de eso. Albert, sin más preámbulo, háblame de la historia de la radio en Venezuela. ¿Cómo fue eso? Esa es la primera pregunta que nos hicieron por aquí. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Bueno, 1926 en Venezuela sale la primera radio, aunque por ahí se dice que, bueno, fue en Caracas con la famosa emisora Aire. Pero hay una anécdota que supuestamente también en Maracaibo salió en 1926, también una emisora que está entre Maravina, algo así. Todavía no se ha confirmado Hay una polémica por eso. Tiene años. He escuchado eso exactamente. por ahí. Pero registrado en la historia de la radio, está Aire en Caracas. Está esa emisora Aire, que es primera de 1926, un 20 de mayo. Por cierto que la semana pasada se celebraron los 100 años, primera, 100 años de la emisora, la primera emisora en Venezuela. 100 años, hermano. Por allá, yo decía en mi resumen que si mi memoria no me falla, era por allá por la época de Juan Vicente Gómez. Creo que Sí, sí. fue que llegó la radio a Venezuela por allá. Es el que autoriza esa radio, que da el permiso, Juan Vicente Gómez, en ese año. A ver, Albert Hicks, ¿a qué edad tú dijiste yo quiero hacer radio? Interesante pregunta. Mira, no es que dije como tal. Tú sabes que en la década de los 80 se vivió mucho el mundo de las minitecas. Cuando yo llego a Maracaibo, comienzo de los 82, 83 aproximadamente, ya era el boom de las minitecas, antes de que salieran las emisoras FM. La radio FM pues existía solamente AM, amplitud modulada, que es el significado de AM. Y FM es frecuencia modulada. Eso es lo que significa FM. Pero ya yo estoy con dos emisoras en Maracaibo, Soul Train, que es una de las minitecas más famosas, y La Rocola, pero mi sede principal es La Rocola, donde allí estaba fijo, y cuando La Rocola no tenía toque, cuando se llama ese contrato en fiesta, yo me iba como auxiliar a Soul Train, ¿no? Pero ya en el año 88, cuando sigo en La Rocola, es que llega una oportunidad de que sale una emisora, la primera emisora, es la segunda, corrijo, que la primera fue Fabulosa, 94.7 en esa época, que sale allí
el periodo de prueba. Contratan a la Recola para que los DJ hagan, graben un bulto de cuando existían los cassettes TDK, Super Avenue, para grabar. Cada caja tenía aproximadamente 10 o 12 casetas y había que grabar música, porque las emisoras cuando le dan el permiso tienen que estar un mes de periodo de prueba. Y yo salgo seleccionado para estar allí. Eso es de la familia Finol, que es la que saca esa emisora, y en una semana grabamos todo eso para que la emisora pudiera. Y de ahí se me da la oportunidad de estar como yo era el coordinador de los eventos, el primer director de esa emisora, el difunto Enrique Rodríguez Mota. No sé si te acuerdas. Claro que sí, una leyenda. Una leyenda. Y yo salgo, me dan, porque la familia Finol, muy relacionada con mi padre, mi difunto padre, con mi hermano mayor, porque mi hermano mayor era el chofer en ese entonces de Beto Finol, diputado del Congreso, cuando era el Congreso de la República. Y de ahí fue que me pudieron contratar allí en América. Y nace el gusanito de la producción, porque ya en el 89 sale la emisora. En el año 89 ya sale al aire la emisora, donde ahí hago yo como productor, porque antes yo me encargaba de los eventos, de las pancartas, porque estaría la emisora para promocionar los autostop en las calles, diferentes sectores de Maracaibo, en la avenida Bellavista, avenida 5 de Julio con Bellavista, para colocarle las calcomanías a los carros. ¡Wow! ¡Qué Sí, las calcomanías a los carros para identificar que venía una emisora allá al aire, América 95.5 FM. Y ahí comienzo. Y hasta el año 90 es que sale la oportunidad de los cursos de locución. Y salgo allí seleccionado, me graduó en este año, un 27 de junio, por cierto, que es el Día del Periodista. 27 de junio me sale mi certificado, que es el Día del Periodista. Pero hay una anécdota que lo que es, yo no salgo como locutor, o sea, me gradué como locutor, pero en América 95 sigo como productor, más nunca ahí en América yo tuve un programa que yo hablara. Tuvo un programa que se llama Super Movimiento, y era productor de ese programa. Pues había una locutora de Barquisimeto, y allí pude hacer como productor. A ver, así por aquí no llegaron de la radio. Por aquí no llegaron muchísimas preguntas, tuvimos que editar. Saludos a nuestro hermano Víctor Vázquez Caballero, flamante licenciado de Educación Física y Recreación, egresado de la Ilustre Universidad del Zulia. Un abrazo para él, fan de nuestro programa. Albert, dice una serie de anécdotas, pero dice, la cuarta pregunta tiene que ver con eso, que nos cuenten una anécdota de reloj. Son muchas emisoras, con más de 3 décadas de trayectoria. De reloj, de OK, de Sabor 106, creo que me acuerdo, Metrópolis 103.9, vamos a ver cómo está mi memoria, Albert. Fabulosa, favorita, éxito, lo mejor de 3 décadas. Favoritas. Sí. Que si tienes alguna anécdota de cada estación, cuáles son las particularidades, o cada emisora tiene o sea, sabemos que son originales y tienen una producción y tienen pauta, pero cada emisora tiene sus secretos, ¿o no? Cuéntanos un poco cómo es la emisora por dentro. ¿Qué es lo que primero ve? La puerta, luego hay cómo está dividido, hay secretaria, no hay secretaria, ¿qué es eso? Cuéntanos un poco la radio de antaño, la del Cajetín, cuéntanos un poco cómo era eso. Okay. Y ya nos vamos a adentrar en lo que es la radio hoy día, actual. Pero vamos a hablar la del cassette y la del Cajetín. ¿Cómo era una emisora de radio? El Cajetín, bueno, en una cabina donde la emisora en sí no puede ser tan grande ni tan pequeña, ¿no? Donde se divide entre el locutor y el operador.
hay una especie como una ventana de vidrio, transparente por supuesto, que se ve el operador y el locutor, ¿no? Que es lo que llaman, pero en ese entonces había cajetines donde se grababa tanto la música como la publicidad. Los cajetines son unos cassettes, pero grandes, tamaño grande, donde puedes ¿Cuál tamaño? Explicar a la gente, creo que es de este tamaño, algo así. Sí, exactamente. Horizontal. Horizontal, el cassette horizontal, más o menos así de este tamaño, y donde se grababa todo ahí, la música y también la publicidad, las promociones, todo, pues. En ese, pero cuando la red empezó a evolucionar, que eso era la AM, ¿no? La AM, pero ya en el año 78, como dije al principio, y década de los 90, comienza las FM, y sin embargo todavía tiene su cajetinera, porque está la cajetinera donde vas a introducir el cassette. Y ahí, bueno, cualquier cantidad Y también existían los DAF, las cintas, unas cintas grandes, donde podrías también allí grabar toda la música, todo lo que es publicidad, promociones, ¿no? Y esas cintas me llamaron mucho la atención, que las vi mucho en televisión. Esas eran regrabables, se grababan, se borraba y volvías a grabar el material. Sí, así, ¿no? Por lo menos los fondos de los programas, la música, tú sabes, ¿no? La música, para los que se van de radio, que es el fondo musical que se le coloca cuando el locutor está hablando. Hablamos de piano y un fondo musical. En ese entonces se grababa allí en ese cajetín una música que le llamaban sin fin. Sin fin es que la misma palabra te lo dice. Te grababas allí y la música seguía, continuaba, terminaba y seguía otra vez y no se daban cuenta de que había terminado, sino que por eso que se llamaba el sin fin. Ese era el boom, ¿no? En ese entonces, 90. Pero ya para el año 95, ya el año 93, 92 empezaron los CD, los famosos CD, donde podías colocar también la música en el canto, pero sin embargo en el año 94, 95 todavía existían los cajetines. Hablando de... Dime, disculpa que te interrumpa. No, es cuando yo de ahí de América, que existía ya en América, que en América 95.5 estuve 90, en el año 93. Ok, pero esa transición, Albert, del cajetín a los discos compactos de los operadores, ¿cómo hacían esa transición? Recuerdo en el Mundial Zulia a Ramón Bolívar Jr., y lo tienen el nombre, tremendo operador de radio, los históricos. Sí, no. ¿Cómo hacía esa transición? ¿Quién hacía la inducción? No, yo soy el que hago el curso de la transformación de cajetín a disco compacto, porque el operador es un choque cultural muy grande y delicado. Existían los técnicos de grabación que se encargaban de editar, de hacer la edición y el montaje. Pero, por supuesto, la música, habían los acetatos, los vinilos, los discos de vinilo, que se colocaba la música, ¿no? Pero para efectos de promoción y publicidad, se colocaban los cajetines. Los cajetines para ese efecto, ¿no? Que también podías colocar otros tipos de canciones allí grabadas, ¿no? Pero después se saltó al CD. Los CD ya a finales mediados y finales de los 90. Tú que viviste las dos épocas, o las dos transiciones, sí, digamos así. ¿Qué es más práctico? ¿El disco compacto o el cajetín? ¿Qué a nivel de radio? Si tú fueses un director de radio, te pones a escoger. El compacto más, porque el cajetín tenías la dificultad que la cinta se te podía enredar, y había unas que otras veces que se te podía enredar la cinta por dentro y ahí perdías todo. Claro, el CD compacto te puede durar un poquito más, siempre y cuando tengas cuidado que no se te vaya a rayar. Viene en su estuche y eso para protegerlo de que no se vaya a rayar, ¿no? ¿Cuál es la anécdota que más recuerdas de toda esa constelación de emisoras radiales donde hiciste presencia?
Así que no se te puede olvidar nunca, que te marcó. Mira, mi llegada, aunque estaba en América 95.5 con Enrique Rodríguez Mota, aprendí mucho, porque en ese entonces existían las carreras de auto, ¿te acuerdas? En el Autódromo Los Parisi de Maracaibo, y se hacía a nivel nacional, donde estaba Juan Cocheza, por la Renault Fuego, y estaba Viaggio Parisi, del team de la Comisana, que eran los dueños de ellos del mismo, sus padres eran los dueños de la pasta de la Comisana, ¿te acuerdas? Bueno, allí transmitíamos, pero con radio los walkie-talkie. Yo hacía el anuncio de la largada y después de la llegada, de los primeros 5 o 10 corredores de carro llegaban. Eso me tocó a mí con Enrique Rodríguez Mota, hacer esas transmisiones, ese tipo de transmisiones, pero en resumen, no era una transmisión donde yo me ponía a narrar todo el circuito de esa fórmula, que en ese entonces había fórmula, te estoy hablando del año 91, 92, fórmula Renault Fuego. 3, 2000, algo así, 1000. No recuerdo muy bien. Y eran sábado y domingo, prácticamente se hacían eso. Y hacer una anécdota muy... De ahí fue que yo medio hablaba, no hacía un programa como tal, sino puros pases. Eran puros pases hacia la emisora, que en ese entonces allá en Maracaibo, estaba en Cumbres de Maracaibo, la organización Cumbres de Maracaibo. Después pasaba Veritas. No es fácil hablar en vivo. No. Pararse ahí con un poquito, que poco gente. No debe ser fácil eso. Y pero en el año 93 que ahí salgo de reloj, porque cuando estoy en el Regional del Zulia, yo tengo una columna en el periódico de la Costa Oriental del Lago de farándula. Y de ahí yo tenía jueves y viernes, más que todo hacía ese tipo de columna de farándula, y la leían Hilder J. No sé si te acuerdas del famoso Hilder J. Yo lo tenía en gloria, por supuesto. Una leyenda de la radio. Yo lo tenía un programa que se llama El Top 93. Gran amigo de esta casa, claro que sí. Sí. Él me invita al reloj para... antes se llamaba la Ultra Estación. La Ultra Estación, en el año 93. Me invita para... Reloj 93.5. Sí. Mi reloj 93.5 FM. Ahí me invita a él para leer la parte de farándula y ese. Y él está como productor. En ese entonces él era productor. Y en el año 94, ahí seguimos, y me dice, bueno, yo conozco a Robert Enrique Urdaneta, mi profesor, mi maestro, que todavía está en la Coro. El maestro de baño. Una leyenda también, qué bárbaro. Sí. Saludos. Y me invita a ser productor de Brasier, del programa famoso Nocturno, el creador de los programas íntimos en la radio. Lo hicimos. Sí. Pero es una anécdota buena porque Hilder J. íbamos mucho a Caracas para los conciertos, considerando las entradas. Yo tuve a puntico de ver el concierto de Michael Jackson cuando se suspendió, ¿te acuerdas? En el año 93. Yo también, claro que sí, yo también. Ya tenía la entrada en la mano, la VIP. No, yo también. Porque todavía estaba en el regional. Yo estaba todavía en el regional escribiendo. Me lloré mucho por eso. Pero sí fui en el año 93 para Guns N' Roses, en el estacionamiento del Poliedro. Del Poliedro, totalmente. Hilder J. nos consiguió las entradas y hicimos una transmisión, unos pases, desde Caracas al programa de él, los preparativos de ese día. Fue algo bastante... Pero de ahí, bueno, en ese año, mis primeros años en 93 fueron muy buenos, 93, 94 años, en el año 1994, que arrancó en los programas nocturnos con Brasier. Háblanos de lo que es producir en radio. ¿Hay diferencia de producir en radio y producir programas de televisión o es igual? Explicar a la gente que me hicieron esa pregunta. Que nos hable de la producción, cómo se hace un programa de radio y cómo se hace un programa de televisión. Si tienes el conocimiento de las diferencias, por favor. Sí, tú sabes que los programas de radio, tú haces tu producción
de acuerdo al nombre, de acuerdo al formato del programa. Por en tu caso deportivo, bueno, el palco, porque el palco lo hace, es un palco de transmisión, podría ser un palco de transmisión o un palco donde están los fanáticos a ver, a presenciar los juegos en vivo. Pero en el caso de el nombre de tu programa es ampliado, ¿no? Porque ahí puedes sacar todo lo que es deportes, todo tipo de deporte. Y la producción, desde el nombre hacia abajo, tú vienes haciendo, donde vas a tener secciones, donde tienes que sacar una parte, un espacio de unos minutos para los invitados que vas a tener allí, sean entrenadores, sean jugadores. O sea, se prepara lo que es la producción con un guión, ¿no? Anteriormente se usaban los guiones, pero en mi caso, en Robert me enseñó mucho a improvisar, lo que es la improvisación y del talento que más o menos, y eso te lo hace la lectura, porque yo he dictado cursos de locución y mientras leas más, tienes más soltura, tienes mejor léxico, y es lo que siempre recomiendo yo, ¿no? Pero así se hace la parte de producción de radio, de unos programas, a diferencia de lo que es televisión. Lo que es televisión, tú lo puedes, ya es imagen. La televisión es imagen donde, claro, y ahí, también ahí tienes que saber porque llevas la parte de imagen y tienes que tener mucho cuidado cuando, porque tienes que tener la combinación del director de cámara y el productor, tienen que estar a la mano, pues, de dirigir al invitado, de enfocar y eso, y todo lo hace la producción en conjunto con el director de lo que es el programa, ¿no? Lo que es la televisión, para poder, y como es visual, tienes que tener mucha precisión, una buena producción, que lo hice en Ciudad Ojeda, en Zuliana de Televisión. Pasé en el Canal 11 por unos meses allí, pero fue un apoyo que le di a unos programas que habían allí. Pero es más sencillo eh, entonces producir en radio, es más sencillo. sí, sí, Estamos diciendo que es fácil, no es más sencillo en la televisión. claro. Y para eso entonces el locutor tiene que estar bien preparado. La producción que va a hacer, porque por lo menos el productor, en mi caso, que yo comencé como productor, antes ya era locutor, o sea, de productor pasé a locutor, pero me quedé más como unos 3 4 años de productor para aprender más lo que es la parte. Porque yo soy más productor que locutor, ¿no? La locución fue algo, una propuesta que me llegó, una buena alternativa y la aproveché, pues. Pero igualito me gusta, ¿no? También la locución. Pero esa es la gran diferencia entre producción de radio y producción de televisión. O sea que podemos decir que Albert G es un productor de carrera, Sí, sí. sumado a la radio. No, está bien. Productor de carrera, se entiende bien, ¿no? Es Claro, productor de claro. carrera, pero la radio, como es afín, una cosa tiene que ver con la otra, Exacto. claro que sí. Está bien. La siguiente pregunta, Albert, tiene que ver. Esta pregunta llega gracias a nuestros aliados comerciales, Son Music Studios y el grupo de Águilas ayer y hoy. ¿Cómo te fue en Extrema? Esa la llegó de la mensajería privada. La gente curioseando, quiere saber. ¿Cómo te fue en Extrema? Por cierto, debe estar escuchando Luis González, el ingeniero Luis González, que también es locutor, pero no, está recién graduado, tiene como 2 años graduado, está aquí en Cabima y está viendo el en vivo, que le gusta Saludos. mucho la radio. Mira, Extrema fue aquí en la Costa Oriental del Lago, estuve aproximadamente 12 años allí con el programa que hice en Maracaibo, Brasier. Lo hice aquí en Cabimas, en Extrema. Mira, una emisora totalmente con una evolución buenísima, adaptada a los tiempos. Nace en el 2006, el 4 de octubre del 2006, por cierto, ya este año cumple 20 años. Y yo entro en Extrema el 8 de noviembre del mismo 2006.
Eres donde casi allí, fundador de la estación. sí, casi fundador por unos meses, por unos días, prácticamente por un mes, donde ahí su productor y dueño, Eugenio Carroquero, mejor conocido como Balilo, porque es productor también de eventos, muy conocido como Balilo, moderniza mucho esa radio donde, que yo siempre decía, eso lo hicimos en Maracaibo, que la radio tienes que darte más a conocer, tienes que promocionar, porque si tú no le haces publicidad a tu propio negocio, no estás haciendo nada. Tienes que promocionar todo lo que estás haciendo, ¿no? Y esa fue la idea de salir a la calle, por primera vez para que la gente conociera a sus locutores. Era un staff de locutores entre locutores y periodistas, y tanto más mujeres que hombres en la parte de periodismo, ¿no? Pero fue muy bueno porque en la calle, salir a la calle, por cierto que el uniforme, el color identificativo era naranja, y salía el equipo naranja a la calle, a la invasión. Cuando llegaba el Día de las Madres, hacíamos regalos por sorteo, electrodomésticos, cualquier tipo de electrodoméstico, salíamos a la calle y se llamaba la invasión extrema, por ser el Día de las Madres, donde la madre por sorteo salía premiada con una lavadora, con una nevera, y la llevaron todo el equipo de locutores, el staff de locutores en una camioneta Vans, íbamos hasta su casa a entregar el premio. A entregar el premio. Era una anécdota, o sea, una experiencia muy bonita, porque la gente queda asombrada, y la transmisión en vivo, ¿no? Que es lo más importante de la entrega del premio. En ese entonces solamente existía el Facebook. Wow. Era Facebook en ese entonces, 2006, 2007, 2008, por ahí 2009, aproximadamente, siempre salió. Y Pero era muy... la calle, Albert, te deja muchas cosas, aprende mucho. Sí, claro, claro. Es la realidad de la gente. Lo que siente la gente, lo que palpita. Sí. Claro. Incluso, incluso que en el año 94 o 95, yo no sé si te acuerdas que en ese entonces tú eras oyente de Brasier, que hacían las transmisiones en vivo en los puertos de Altagracia, en Cabima, en Jesús Enrique Lozada. Salieron de gira porque esa fue la idea mía, porque en la parte de producción, porque yo era el productor de Brasil. Yo vine en el año 94, entré como productor, pero en el año 96 es que yo entro como locutor, junto con Robert Enrique, a hacer el programa de Brasil. Y hacíamos ese tipo de actividades, salir a la calle a transmitir en vivo, para que la gente se diera cuenta cómo se hacía un programa en vivo. Y eso es lo que hicimos en Extrema, ¿no? Desde el 2008, 2009. Yo estuve hasta 2016, 17, que cuando comienza la crisis económica aquí en Venezuela. No entiendo esa falta de contacto del personal de radio hacia la gente. Parece que debe ser un poco más normal que se haga. La gente quiere conocer al locutor, quiere saber cómo es, cómo ve, cómo siente, cómo camina, de dónde es, dónde vive, si es del pueblo, si está por aquí, si está por allá. Quiere tener un contacto más directo con las personas que hacen radio, pues. Que aparte de ese espejo, me parece que son inalcanzables, algo así. Albert, la siguiente pregunta tiene que ver con eso, lo mejor de 3 décadas. ¿Qué te dejó Brasil? Dale a la gente, ¿qué te dejó Brasil? Mira, Brasil me dio una experiencia muy bonita, porque ahí donde, como lo dije hace unos minutos, esa experiencia de como locutor que Robert me impulsa, porque me dice, si tú eres locutor certificado, porque ese entonces, y yo, la radio de Maracaibo en toda Venezuela, si no tienes un certificado de locución, no podías salir al aire, porque los certificados de locución que te aprueban es el permiso para hacer publicidad, para hacer los anuncios publicitarios. Porque para hablar, y eso puedes hacerlo cualquiera, alguien que tenga un buen léxico, alguien que sepa hablar bien las pronunciaciones, las palabras, y eso lo puedes hacer. Pero para que tú puedas hacer una publicidad, tienes que tener un permiso. Por eso el certificado como el mío, que es 17.456. Y pero
esa experiencia de estar en el año 94, de desarrollarme más como locutor, me dejó. Y bueno, el contacto acuérdate que ahí tocaban unos temas sexuales, pero la parte técnica, ¿no? De lo que es con psicólogos, con sexólogos, hablaban, ¿no? de esos La temas. parte científica sin caer en Grosero, los en vulgar. soez, en el lenguaje soez y eso. Un lenguaje Exactamente. popular, un lenguaje soez, un Exactamente. lenguaje técnico con personas especializadas. De verdad que mi respeto a ese Sí, programa. claro. A Robert, a ti, a todos los que sean o formaban parte de ese gran equipo, como la Daniels, inolvidable, Kim Daniels. Kim Daniel, que se formó allí como locutora también, la Jenny, la Sweet Jenny, una chama, una Sí, y todos esos morena. salieron de Sí, Robert, la Universidad de Robert Enrique Urdaneta. Abrazo a Robert. sí, sí. Una Perfecto. institución. Enrique, déjame decir la diferencia ahora de la FM que la M. La FM, ¿Cuál es la diferencia? la diferencia es que en FM la cabina no es cerrada, como te lo dije, como era M, que se divide en dos, donde estaba el operador y el locutor, ¿no? Pero en FM el estudio lo llaman en caliente, donde podemos estar aquí el locutor y al lado, sin ninguna pared o sin ningún ventana ni nada que pueda Sin barreras. sino que puedan tener ahí el operador cerca. Ya eso es en caliente, pero para que no exista el feedback, a las paredes se le coloca un acolchado para que no se haga esa parte de feedback. Sí, la retroalimentación de los sonidos, para Exacto. decirlo en español. Esa es Se la gran escuche eso. diferencia. No, y para mí existe otra diferencia. El sonido, la frecuencia modulada, se escuchaba la Bueno, música, era un espectáculo. sí, exacto, porque es en estéreo. El sonido es en Totalmente, estéreo. totalmente. En AM es mono, un solo canal. Exacto. Y sí, porque la diferencia de la amplitud modulada, del alcance de una emisora M, sus transmisores que eran de 20.000, 30.000 vatios de Llegan potencia, a más llegan distancia. pero la diferencia de la FM, que mientras más altura tenga, unos 40, porque normalmente una torre, para colocar tú la antena, es de 30 metros de altura. Pero si tú llevas a una altura de 50, 60, 70 metros, o si tú colocas esa antena de 30 metros en un edificio de 5 pisos, eso es más alcance, te llega. Y tengo una anécdota muy buena en Extrema, porque como el programa mío era de noche, era de 10 a 12 de la noche, Horario una vez, supervisado. sí, un horario que se podía, ahí el doble sentido se hablaba muchísimo y era muy bueno, Claro, lo llevaba a por la mí. hora. Sí, aparte que yo ya hablaba de la parte de sexo, pero invitaba a psicólogos, invitaba a sexólogos para hablar bien, ¿no? Pero una noche me llama una chica cuando estamos al aire y ella me dice que bueno, que me está escuchando desde Tuñame. Y yo estoy pensando que era un sector de Cabima, o un sector porque la Extrema se escuchaba cuando mucho hasta Ciudad Ojeda, ¿no? Tuñame, pero ¿qué parroquia? Decía, ¿qué parroquia? Y me dice, no, Estado Trujillo. Qué Estado loco, mira Trujillo. hasta donde llegaba el Sí. alcance, ¿no? Estado Trujillo. Y se dice, pero Estado Trujillo, en verdad, hermano. No, sí, Estado Trujillo. Tuñame a 2.700 metros de altura bajo el nivel del mar. Sobre el nivel del mar. Allí. Y me dice, yo soy locutora y el director de la emisora quiere hablar contigo. Y bueno, yo tomé sus datos y me contrataron por 3 años para identificar esa emisora. Se llamaba, como, a ver. Eh, lo que pasa es que me recuerdo del eslogan.
tu voz en las alturas. Ahorita se me escapa, no sé por qué tengo esa laguna mental. No hay problema, hermano. Pero Sí, qué bueno, bonita anécdota, bonito mensaje. No, y uno con sí, la amplitud modulada en los pueblitos más remotos, la gente con su radiecito, escuchando las noticias, escuchando su música favorita. Y llegó la frecuencia modulada como que le dio modernidad a la radio, ¿no? Y entonces las diferencias son un poquito, son abismales en cuanto a sonido, en cuanto a calidad de transmisiones. claro, Albert, dime, 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 dime. dime. No, dime tú, el programa es tuyo, hermano. No, porque como nosotros estamos aquí en una costa, al lago de Maracaibo, como lo llaman, las ondas en las noches, como está el espacio limpio, se mete bajo el lago y más el alcance es más rápido. Y es cerca, pues por eso es que llegó en ese entonces a Trujillo. Ok, qué maravilla. Ecos del Páramo se llama la emisora, ya me acordé. Ajá, Ecos del Páramo. Ecos del Paro. ¿Todavía está al aire o salieron del aire? Yo pienso que sí, que está al aire, está bien. Pero muy bueno. Albert, no, bonita anécdota, hermano. Gracias por contar eso. Vamos a darle otra faceta a nuestro hermano Albert Hicks. Gracias a nuestros aliados comerciales, Sol Music Studio, el grupo de Águilas ayer y hoy. Albert, de locutor y productor al mundo de la política. Cuéntanos esa transición. Estoy un poquito extraña. Cuéntanos un poco de eso. Sí. Bueno, eso lo llevo yo desde el vientre de mi madre. Mi madre cuando yo estaba en su vientre ya hacía política, estaba en el partido histórico Acción Democrática. A ver, juventud. Ah, Sí, es muy seguidora del difunto Carlos Andrés Pérez. Y de ahí, incluso mi primer voto en el año 88 fue por Carlos Andrés Pérez. Y no bueno, lo perdí. no lo perdí. Debuté bien. Pero desde ahí empiezan mis raíces políticas. Pero cuando hago ese break de la radio, en el 2021, acá en Cabima me invitan a participar en Acción Democrática y me dan el cargo de secretario de Cultura y Deporte municipal, nivel municipal, porque el secretario general era candidato a alcalde en ese entonces, año 2021. Eran cuatro participantes para seleccionar a uno que iba a ser. Y donde estaba yo, el que estaba trabajando, Ángel Mata, hoy día es concejal, llegó de segundo, con una diferencia de 2.000 y algo de votos, con el que pudo ganar, ¿no? Pero de ahí empecé yo como ya la parte renovar política, porque cuando era estudiante participaba, cuando estaba estudiando en Maracaibo y eso, participaba, pero ya de lleno en 2021, donde me dan esa oportunidad, y hoy en día todavía sigo con él como su asesor político, porque cada concejal yo fui de 5 asesores, yo estoy en la parte de Ay, mi parte comunicacional también porque le busco las pautas para las entrevistas en la radio, en la prensa, también funjo y seguimos como políticos, ¿no? Apoyando la causa para una Venezuela totalmente libre. Háblanos un poco, Albert, de las obras sociales para Dios. Contanos ese programa. ¿Cuál es el programa de ustedes? Contanos un Sí, poquito a nuestro público. Saludos, mi hermano Jonathan Barbosa, a su bella y hermosa familia. Un abrazo. Fan número 1 de nuestro programa. Fan de Albert Gil. Cuéntanos un poco de eso. Saludos a toda esa gente que se está ahorita en el en vivo por Instagram, desde el palco de Enrique Parra. Tienes un buen nombre. Sí, no, sí, claro que sí, epa. Y no olviden que vamos a retransmitir luego este programa especialísimo celebrando los 100 años de la radiodifusión de Venezuela con la leyenda radial Albert Hicks. Desde el palco en YouTube en mayúscula, gratis, comenten. Dentro de poco va a estar el programa ahí. Así que ya saben.
Los que se lo perdieron, búsquenlo más tarde en YouTube y en la noche va a transmitir en NBA. Entonces, somos polifacéticos e integrales. Albert, cuéntanos esas obras sociales para Dios. ¿Qué están haciendo ahorita? Lo estamos haciendo los viernes, desde acá de Cabima, con un grupo de voluntarios que hay en Estados Unidos, en España y eso. Estamos en eso ayudando a expandir lo que es la parte del Zulia, porque ahí están metidos muchos muchachos que son de Maracaibo, pero están en Estados Unidos, y estamos haciendo esas ayudas para la gente que más necesitada, ¿no? Que en verdad necesita esa bendición de Dios, un poco de víveres, de comida para poder... ya tenemos ya un mes haciendo este tipo de actividades para que más adelante podamos ya irnos en la parte médica, de que si medicina, de buscar alguna silla de ruedas, algún bastón o algunas operaciones, tanto públicas como privadas, ¿no? Pero eso es una oportunidad que me llegó, una bendición de Dios, de un grupo de muchachos que estamos de lunes a viernes en TikTok. El profesor X, en TikTok lo pueden buscar. También me pueden buscar a mí ahí en TikTok como Albert Hicks. Y bueno, y en verdad, casos, muchísimos, porque cada vez que vamos a hacer una ayuda en vivo, salen, tanto como antes o después que terminas ese en vivo, que entregas esa bendición, te sale mucha gente que quieren que la ayude, ¿no? Quisiéramos tener, en verdad, de todo corazón, por lo menos por mi parte, yo quisiera tener de sobra para ayudar, entonces, porque es lo que me nace, ¿no? Y definitivamente es lo que se va a llevar uno, porque nada de material te lo van a meter en la urna ni donde te vayan a enterrar, ¿no? Entonces yo soy muy desprendido en esa parte, pero estamos en eso, de conformar un grupo buenísimo, de que si se están apoyando, ¿no? Para que todos los viernes, a partir de las 6 de la tarde, hacemos ese en vivo para hacer esas ayudas sociales. Qué bueno, hermano, te felicito a usted y a todo ese gran equipo que tienen para dar la mano amiga a muchas personas en Venezuela necesitadas, y más en nuestro Estados Unidos. Hermano, ya casi nos vamos porque el tiempo nos perdona. Estos programas así. Sí, sí. No nos podemos ir, volviendo a la radio. Aquí dice una pregunta que te enviaron desde las redes, locutores que te influenciaron. Yo tengo una lista de los míos que me paralizaba así cuando escuchaba esas voces. Antes de incursionar en la radio, yo escuchaba, o veía, mejor dicho, ahí corrijo, a Renio Tolina, Venezuela, cuando la televisión era blanco y negro. Me llamaba mucho la atención por su forma versátil de hacer la publicidad, de hacer su programa. Es un programa que, a mi modo de ver, yo he investigado y no tenía en la mayoría un guión ni nada por el estilo. Yo veía que René Tolina improvisaba mucho, sobre todo a la hora de hacer la publicidad en vivo. Incluso hacía publicidad a cigarrillos, a marcas de cigarros, a marcas de salsas, salsas rojas, a las bebidas achocolatadas. Le hacía ese tipo de publicidad en vivo. Eso es algo novedoso en esa época de los años 70. Y ya cuando yo impulso a la radio, esa es la que fue, no lo busqué, llegó. Cuando te llegan unas oportunidades, porque de pronto desde adolescente, desde pequeño, yo quiero ser médico, quiero ser ingeniero, quiero ser arquitecto. En mi caso, que soy también comunicador social, tampoco lo busqué, sino que me llegó. Era la única que me había salido, pero en locución yo tampoco busqué ser locutor, sino que me llegó ese momento. Pero la mayor inspiración mía de lo que es la radio y televisión también es Renio Tolina. Y la segunda, nuestro hermano querido Robert Enrique Urdaneta, el maestro de los maestros. Robert Enrique Urdaneta, que fue más la inspiración tangible en ese entonces, porque te enseñaba. Mira, una vez, cuento rapidito esta anécdota. Una vez Robert, que cuando me dio la oportunidad de hablar, de hacerme un personaje ahí en Brasil, tú sabes que era muy dinámico, muy interactivo. Yo
me concentré y hice ese personaje. Me dice, ¿tú sabes con quién me comparó en ese entonces? Con Daniel Sarco. Me dice, me hiciste acordar cuando Daniel Sarco salió también por primera vez. Y me dice, vas a seguir así, vas a... Con Daniel, yo que no, chicos, yo pensé que me estaba echando mal, te estoy hablando en serio. Es más, dice, lo superaste porque Daniel era un poco muy tímido y tal, y se iba soltando, pero y ahí fue que, me dice, porque me dice que Daniel Sarco se soltó más cuando llegó a Zuliana 102, cuando la emisora FM, con la gaita Antañona y eso, ahí fue donde se soltó más, pero me dijo, me mete una comparación, entonces que Daniel era Daniel Sarco, no era el famoso, porque después hizo hoy en día, claro. el camping en el Canal 8 con Frecuencia Latina, que ahí quedó como el animador oficial que de ahí, bueno, ya saben los saltos que dio Daniel para hacer lo que es Daniel hoy en día, ¿no? De venezolana de televisión a Venevisión, con el Kino Táchira. Así llegó Daniel Sarco. Pero Robert Enrique definitivamente un maestro, ¿no?, de la radio. Me enseñó mucho a la improvisación, que lo aprendí, pues. Y eso se lleva. Aprende la gente escuchándolo, a la universidad de la radio. ¿Cómo vas a escuchar tú que tuviste tantos años acompañando a Robert Enrique Urdaneta, ese maestro, por Dios? La radio es una magia. La radio es una magia auditiva, donde la gente se imagina muchas cosas. La radio tiene una credibilidad. Si el locutor, seriamente, cuando tú anuncias un producto comercial, si lo anuncia bien, le llega al oído, a la persona, para que pueda saber que lo que está hablando. Debería hacer una segunda parte, porque hay muchas anécdotas que hicimos con lo que llaman que es la magia, ¿no? Porque tú puedes convencer a mucha gente. Una persona deprimida las puedes calmar. Una persona que se vaya a suicidar la puedes calmar por radio, dándole buenos consejos y dándole buena. Pero por eso digo que la radio es una magia que transmite el locutor hacia el oyente. Yo tengo varios, como yo soy hombre de deporte, Albert, tengo una lista de varios Claro. que me marcaron. Hernán Etegui, que Dios lo tenga en gloria. Sí. El Museo, la caballería. ¡Wow! El batazo de la suerte. Me paralizaba así. Porfirio Torres, nuestro insólito universo. Si mi mamá decía ahora en el resumen, le daba volumen a la radio, salía corriendo, me daba miedo. Escuchar a Porfirio Torres, el consultorio de béisbol del maestro Luis Verde, que Dios lo tenga en gloria. Rafael Aponte. El llamado León. Robert Enrique Urdaneta. Hilder J., que Dios lo tenga en gloria. Sí. Arquímedes Rivero. Paremos de contar, de verdad que sí, Jesús Leandro, gran amigo de esta casa. Buenos maestros de esta escuela. Albert, ya para irnos, necesito que a nuestro público le dé un mensaje. A esa persona que quiere hacer radio, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones de esta leyenda radial? A quien agradecemos en la eternidad por haberse prestado, y gracias por la deferencia de estar aquí celebrando los 100 años de la radiodifusión en Venezuela. Con usted, hermano, en nuestro programa especial. Un mensaje a esa persona que quiere hacer radio. ¿Qué diría Albert Hicks? Gracias por estar aquí, hermano. Por cierto, bueno, muchísimas gracias, Enrique, en verdad. El 27 de junio cumplimos 37 años humildemente en la radio, en lo que es la parte comunicacional. Mira, mi mensaje para todos los que quieran hacer radio, quieran ser locutor, lo más importante es la lectura, leer bastante. Ahora que tienes la facilidad de tener libros digitales, con un teléfono tú tienes ahí cualquier cantidad de libros que te guste, que te llame la atención, las palabras, y ser natural, serte mismo. Lo que quieras hacer, saca eso, es lo que tienes por dentro, sácalo para que puedas expresar lo que sientes. Si te gusta animar en tarima, o si solamente quieres estar encerrado en una cabina de radio, también hablo. Si te gusta cantar, si te gusta, todo eso lleva de la mano hacia el mundo radial, pues, porque puedes hacer un
un festival musical a través de la radio. Eso lo puedes hacer, no es necesario que también lo puedas hacer. Y ahora con la facilidad que tenemos en las redes sociales, como esta en Instagram, que también los invito a TikTok, que puedes hacer. Puedes hacer tu propia emisora, como es el proyecto que tengo a futuro con Higgs Multimedia, que es la empresa que es para eventos y para hacer una radio digital, ¿no? La puedes hacer, porque eso es lo que estamos haciendo ahorita, es locución, pues, es animación también, que lo puedes llamar así, pues. Pero ese es el mensaje, ¿no? Que pierdas el miedo escénico, que lo que quieras hacer, hazlo natural. Bueno, si tienes alguna influencia con algún locutor o algún animador por allí, bueno, pero lo más importante es que sea tú mismo, en el caso mío, pues. Que aparte que la referencia mayor que tengo con Renio Torina, jamás y nunca me voy a aparecer en la voz de Renio Torina y las cosas que hacía, tu ¿no? sello personal, seas original, auténtico. Exactamente, es el sello personal, tú lo has dicho. Ese es para la persona que quiera en verdad surgir en el mundo maravilloso de la radio. Y en el mundo de las redes cabemos todos. Sí, también. Hagamos todo con amor, con mucho cariño, con responsabilidad. Hay que evolucionar. La radio ahorita no la están llevando como si se quiere de la mano con las redes sociales. Hay muy pocas, por lo menos acá en Cabima, no lo hay. Creo que me atrevo a decir. Solamente las puedes escuchar, más no la puedes ver, porque tú tienes que llevarla a lo que es el presente, lo que es las redes sociales. Tú puedes transmitir un programa de radio, pero que te vean. Como el caso de YouTube. En tu caso de tu programa lo hace por YouTube y es un canal de televisión. El YouTube es un canal de televisión que lo puedes hacer. Tú dices que y llamas a la reflexión a las emisoras que hacen vida en la costa oriental del lago. No lo hacen visual, y al no hacerlo visual se hace menos atractivo. Claro. Aprovechen las herramientas que dan los medios, hermano, las redes, por Dios. Exacto. Mi proyecto es eso, llevarla a la radio visual, pero en este caso es digital. El Higgs Multimedia va a ser la empresa que va a ser la plataforma comunicacional para llevarlo con todo tipo de programas. Deseamos el mayor de los éxitos a Higgs Multimedia, de nuestro hermano Albert Higgs. Gracias, hermano, por la diferencia, por estar aquí. La verdad que sí, no tengo palabras. Agradecimiento para este masterclass que nos acaba de dar de producción radio y también tus incursiones en la política, hermano. Éxito en las obras sociales, en tus nuevos proyectos. Y de verdad te esperamos una nueva oportunidad por aquí. Un abrazo y gracias y buenas tardes. Y no te quedes fuera del palco. Nos vemos el próximo lunes con nuestro acostumbrado resumen. Y el CEO, Pedro Álvarez, vamos a tener un invitado especial. Álvarez, pues este programa es integral. Vamos a hablar de impuestos, de inmigración y cosas de esas con Pedro Álvarez la próxima semana. No te los pierdas. Y si no, nos vemos desde el palco en YouTube. Un abrazo, buenas tardes. Agradecido, hermano. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por el honor, hermano, y que cumplan muchísimos años más. Muchísimos años más en la radio. O sean 37, 40, 50. Más infinito, con Dios y la vida, hermano, por delante. Un abrazo. Gracias a todos, feliz tarde. Con el Mundial de Fútbol. Cuando se haga la transmisión, te voy a invitar para que lo hagamos. Vienen muchas cosas en el Mundial de Fútbol. Muy interesante. Para mí es un honor. No te preocupes por eso. Cuenta conmigo para lo que sea, hermano. Un abrazo. Feliz tarde para todos y gracias. Bendiciones, gracias. Feliz cumpleaños por adelantado. 37 en el mundo radial. Hasta luego. Gracias, hermano. Hasta luego. Feliz tarde. Gracias a todos. Dale. Se les quiere. Ya saben, abracen a su familia, abracen a sus hijos, quieran a sus abuelos. Nos vemos el próximo lunes, si así Dios lo permite. Un abrazo.